Para fundir una columna correctamente, es necesario usar los equipos de protección personal completos. Además, necesitará otros equipos y herramientas menores como vibrador de manguera fina, martillo de goma, pala punta cuadrada, balde plástico o metálico, andamios normados, flexómetro, nivel de mano, plomada, serrucho, martillo, clavos de 2 pulgadas a 2 pulgadas y media, taladro, clavos para cemento, pedazos de varilla de 5.5 milímetros de diámetro y 55 centímetros de longitud para varillas, refuerzos secundarios o chicotes, alambre negro o recocido, alambre galvanizado, colocación del encofrado. Pasos para armar un encofrado para columnas cuadradas. Se debe considerar las siguientes recomendaciones. Colocar los separadores o galletas bien asegurados a lo largo de la armadura de la columna con alambre negro o recocido. Luego se elaboran las boquillas o escuadras de replanteo, aseguradas con los clavos para hormigón en las bases de la columna para asegurar los tableros laterales del encofrado. Limpiar muy bien la parte inferior de los tableros o unión de la columna con los plintos, zapatas o losas donde va a nacer la columna. Revisar que la superficie donde nacerá la columna esté con una buena corrugación para garantizar la adherencia del hormigón viejo con el nuevo que se verterá posteriormente. Se deberá poner en el encofrado un desmoldante industrial que no afecte la calidad ni durabilidad del hormigón. Revisar siempre las medidas en el plano arquitectónico y estructural para no fundir una columna de mayor o menor medida a la especificada. Asegurar 3 de las 4 caras de los tableros laterales del encofrado de columna y luego revisar el plano arquitectónico para poner las varillas, refuerzos secundarios o chicotes y asegurarlos con la columna. 2 de los 3 lados del encofrado deberán estar asegurados con trabillas laterales y así garantizar que el encofrado de columna podrá sostener en su interior al hormigón. Se deberá con la plomada o el nivel de mano comprobar la verticalidad del encofrado y así garantizar la correcta ubicación de la columna. Luego, cerrar el encofrado con el cuarto tablero lateral y empezar a asegurar con trabillas laterales y clavos galvanizados. El apuntalamiento es fundamental para mantener esta verticalidad. Las trabillas de cuartones de madera deberán ser asegurados con alambres galvanizados o pasadores, de modo que sirvan como vientos o aseguradores de la verticalidad del encofrado. Se debe considerar dejar en la parte inferior, en las escuadras de replanteo, una ventana de inspección y así garantizar que el hormigón llegó en su totalidad al fondo de la columna. Colocación del hormigón para columnas. Antes de fundir la columna, se deberá humedecer la superficie rugosa para obtener buena adherencia con el hormigón. Mientras se funde la columna, se deberá compactar bien el hormigón, con vibrador de inmersión y por el exterior golpes con el martillo de goma. Se debe vaciar el hormigón de forma constante y nunca dejar una columna incompleta. Desencofrado. Las columnas se podrán desencofrar por lo menos después de 12 horas de su hormigonado, de acuerdo con la norma ecuatoriana de construcción 2014, y se deberán seguir las siguientes recomendaciones. Se deberán cortar y remover los vientos de verticalidad de la columna de manera ordenada y cuidando que no se genere tensiones adicionales a la columna. Se soltarán todas las trabillas de forma ordenada, iniciando de arriba para abajo, considerando cuál es la última cara de encofrado de la columna. El primer tablero se retirará cuidadosamente con una cuña de madera dura, dado que la columna se encuentra en proceso de obtención de la resistencia final de diseño. Se deberá retirar con sumo cuidado los encofrados que contengan las varillas, refuerzos secundarios o chicotes, dado que estos pueden producir mayor dificultad al retirarlos y dañar la calidad de la columna. Limpiar con martillo o bailejo las rebabas del encofrado de la columna. Se almacenarán los tableros de encofrados de columna de tal manera que se puedan reutilizar.
Curado. Para evitar fisuras en la columna se debe considerar los siguientes cuidados. Se debe saturar de agua las columnas el mayor tiempo posible, mínimo los primeros 7 días 3 veces al día, en la mañana, al mediodía y en la tarde. Luego, recubrir con láminas de plástico o plástico de embalaje para que el hormigón alcance toda su resistencia y evitar la pérdida de humedad. Recuerde que, mientras mayor sea la cantidad de agua retenida dentro del hormigón, mayor será la eficiencia del curado y aumentará la durabilidad de las columnas. Cuidados del hormigón para columna y errores comunes. Debido a la premura de continuar con los procesos constructivos, se pueden pasar por alto las siguientes recomendaciones. Encofrados mal apuntalados o asegurados generan desplomes en las columnas. La cantidad de agua requerida para la mezcla se debe respetar sin producir incrementos adicionales, que perjudican la durabilidad y resistencia del hormigón. Para producir rugosidad, se deberá utilizar aditivo en el encofrado, de manera que no se afecte la durabilidad de la columna con microfisuras. No se deberá picar o mover la columna de manera brusca mientras gane la resistencia especificada. No se deberá dañar la integridad de la columna con refuerzos secundarios o chicotes que se instalen de manera no técnica, picando la columna y uniendo al hierro estructural del elemento. Errores comunes. No respetar los recubrimientos de los hierros de la armadura. No ubicar bien la armadura de la columna. No hidratar el hormigón de la columna por el tiempo recomendado, dado que iría correctamente con cemento Holcim. Para pegar mampostería es importante preparar correctamente morteros de pega de acuerdo a la mampostería que se va a utilizar. Es importante utilizar el equipo de protección personal completo y mascarilla. Para la preparación de morteros se necesitan las siguientes herramientas menores: tina o recipiente plástico, parihuela de 40 centímetros de alto por 40 de ancho y 20 de profundidad, bailejo, nivel de mano, plomada, clavos, piola, martillo, maestra, llana, recipiente con escala numérica en litros. La dosificación por volumen de los materiales de acuerdo al uso que se le dará al mortero es: mortero de pega para bloques de hormigón relación 1:4, cemento Holcim fuerte, un saco de 50 kilogramos, agua potable, 40 litros, arena fina, seca y limpia, 4 parihuelas al ras. Preparación del mortero de pega. Para preparar mortero de pega es importante seguir los siguientes pasos. Asegúrese que la superficie del recipiente plástico o lugar de batido esté limpio y libre de residuos de material. Coloque las 4 parihuelas de arena seca y limpia y el cemento Holcim fuerte en el recipiente de batido. Combine la arena y el cemento Holcim fuerte con un bailejo hasta obtener una mezcla uniforme de color gris. Agregue 10 litros de agua y mezcle. Una vez que la mezcla tenga consistencia, agregue 10 litros más de agua, y así sucesivamente hasta que aplique los 40 litros de agua. Si usa arena húmeda, debe disminuir la cantidad de agua. Deje reposar la mezcla en el lugar de batido por 5 minutos para estabilizar la humedad en el material. Antes de aplicar el mortero, es importante batir la mezcla nuevamente. Aplicación de mortero de pega. Al momento de pegar bloques es necesario limpiar con abundante agua la base donde se va a levantar la pared 1 hora antes de comenzar con la instalación de los bloques. Verificar que las varillas, refuerzos secundarios o chicotes en las columnas estén ubicados a no más de 60 centímetros de distancia entre chicotes, con una longitud libre de 50 centímetros y un empotramiento mínimo de 15 centímetros. En el lugar donde se va a levantar la pared se debe colocar referencias y luego la piola. Colocar las guías verticales a plomo.
Verificar que las referencias y piolas estén bien ubicadas usando la regla y el nivel de mano. Prepare el mortero de pega. Recuerde que el mortero deberá ser utilizado dentro de los próximos 30 minutos luego de su preparación. Para asegurar la perfecta adherencia del mortero, el bloque y la superficie deben estar libres de sedimentos, agregados sueltos o polvo. Coloque el mortero bajo la piola. Cubrir dos lados del bloque con mortero. Luego, ubicar el bloque guiándose con la piola. Nivelar asentándolo por medio de golpes con el martillo. Repetir este proceso por cada bloque y hasta completar la primera hilada, revisando el alineamiento y la separación de los bloques de manera vertical y horizontal. Para la segunda hilada, es necesario subir la piola y utilizar el medio bloque o traba como arranque, para que al levantar la segunda hilada, los bloques queden trabados y alineados. De esta forma se le da más resistencia y estabilidad a la pared. Es importante ir verificando que se estén colocando los bloques a plomo con las guías verticales y a nivel. De esta forma se asegura que el mortero se aplique con un espesor uniforme. Las juntas de mortero no deben ser mayores a 0.6 centímetros y menores a 1 centímetro. Las rebabas del mortero deberán limpiarse antes de que el mortero se endurezca para facilitar el enlucido. Entre la última hilada de la pared y la losa o viga se dejará un espacio de 2 centímetros. A las 24 horas después de colocar la última hilada, se realizará un mortero para rellenar este espacio. Para evitar que la pared se desplome, cada 24 horas, el máximo de altura que puede construirse o levantarse una pared es de 1.40 metros. Para facilitar el trabajo, alturas de pared mayores a 1.40 metros requieren andamios independientes al muro y la utilización de arnés por su seguridad. Errores comunes. Realizar la mezcla sobre el suelo porque se contamina con residuos de lodo, arcilla, etc. Usar una carretilla en vez de una parihuela para medir la cantidad de arena. Utilizar recipientes de madera para preparar, batir y reposar la mezcla. Verter toda la cantidad de agua de una sola vez y no por partes. Fluir demasiado la mezcla por colocar exceso de agua porque la arena estaba mojada o para obtener más trabajabilidad. No dejar reposar la mezcla los 5 minutos. No remezclar antes de aplicar en la obra. Agregar agua cada vez que se revuelve la mezcla. Esto disminuye su resistencia. No usar trabas o medios bloques para el arranque. Utilizar pedazos de bloques para formar un bloque. Utilizar bloques de pésima calidad en resistencia o excesivamente porosos. Utilizar bloques de pésima geometría, no uniformes y fuera de norma. Utilizar bloques sobresaturados de humedad en época invernal. No trabar los bloques. Romper los chicotes de hierro o doblar los chicotes. No revocar la pared luego de finalizado el trabajo de levantar bloques. No colocar mortero al costado del bloque antes de ubicar el siguiente bloque. No utilizar disco de corte para hacer los remates de bloques. No utilizar discos de corte para cortar los bloques donde van a pasar las tuberías y malla de enlucido